Bien, creo que ya se inició la grabación, así que podemos empezar con la clase. Aquí está Raúl, también nos acompaña. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Alejandro, hola chicos. Bueno, les comentaba acá a los compañeros que, bueno, el tema de la clase de hoy tiene varias denominaciones. Yo voy a empezar a hacer la presentación del PowerPoint para comenzar con la clase. Me avisan cuando se esté visualizando, por favor. Ahí está Alejandro. Bien, gracias. Bueno, entonces, este, como les decía hace un momento, entonces la etapa que vamos a revisar es una etapa de la historia argentina que va de 1930 a 1943, ¿sí? Es una etapa que comienza con un golpe de Estado, justamente el de septiembre de 1930, y que finaliza 13 años después con el segundo golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Así que es una etapa que está iniciada y finalizada con golpes de Estado, es decir, con actos, con la irrupción de gobiernos de facto, ¿sí? que rompan con el orden constitucional democrático. Así que esa es una de las primeras características a marcar. Otra es que esta etapa tiene, como verán, varias denominaciones, según los diferentes autores que se tomen, ¿sí? Hay varias denominaciones para esta etapa. Eh, el nombre Restauración Conservadora es uno de ellos, ¿sí? Nombre propuesto por un historiador, Alberto Siria, ¿sí? Que considera que es un capítulo de historia argentina justamente en la que se produce la restauración de un orden político que estuvo vigente en años anteriores, ¿sí? Y apela justamente a este título haciendo alusión a que durante estos 13 años, 1930-1943, nuevamente se instaura, ¿sí? Un régimen político de orden conservador tal como se había tenido entre 1880 y 1916. Así que ese sería uno de los posibles nombres para esta etapa. Un segundo nombre también muy conocido es el de década infame. Este segundo nombre propuesto por un periodista nacionalista, José Luis Torres, ¿sí? Que considera que estos 13 años para esta etapa política de 13 años, los gobiernos que se sucedieron durante esos 13 años estuvieron signados justamente por el fraude, por la corrupción, por prácticas políticas viciadas de justamente de manipulaciones, y no solamente las prácticas políticas, sino también diversos acuerdos comerciales que también estuvieron vinculados a entregas significativas de la soberanía comercial y económica del país, casos de crímenes muy importantes para esta década, como fue el caso de un crimen cometido en el propio Senado de la Nación. Así que haciendo esa sumatoria de hechos vinculados a esta etapa, es que también él, particularmente José Luis Torres, denomina estos 13 años la llamada década infame. Para Tulio Prindongui, estos 13 años también pueden ser llamados los años de la República Imposible, ¿sí? Porque si bien todos proclaman la idea de restaurar una república, lo hacen desde ideologías que justamente en gran medida se oponen a esta idea republicana, porque hay militares involucrados en esta etapa, hay sectores liberales, liberales en lo político, perdón, en lo económico, pero en lo político muy familiarizados con las prácticas del fraude. Así que todos tienen como meta restaurar o regenerar una república, ¿sí? Durante estos 13 años que finalmente no se logra, ¿sí? Por eso, en palabras de Tulio Prindongui, estos 13 años, lo de república imposible. Y no figura, pero cabe mencionarlo, desde una perspectiva de lo que va a ocurrir un tanto después, a partir de 1943, y que será tema de una próxima clase, también se le puede llamar la década preperonista, porque justamente en esta década están las raíces de lo que posteriormente será el movimiento político quizás más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Así que bueno, varios nombres para ir reconociendo a esta etapa de 13 años, que se denomina década, pero bueno, estamos viendo que excede los 10 años porque va del 1930 a 1943. Sí.
Escuché que querían hacer un comentario. Bueno, cualquier cosa, habiliten el micrófono y comenten y pregunten todo lo que les parezca. Eh, ah, eh, Quería, si era posible, voy a intentar, que escuchemos un fragmento justamente de un discurso que pronuncia José Félix Uriburu, que es el general del ejército que el 6 de septiembre de 1930 realiza este primer golpe de Estado. Recordemos que para 1930 está gobernando, ¿sí?, Hipólito Yrigoyen. Desde 1928 gobierna el país Hipólito Yrigoyen, ¿sí? En 1928 había sido elegido Hipólito Yrigoyen, ¿sí?, como candidato a la Unión Cívica Radical, había sido electo presidente, con un caudal de votos bastante importante, ¿sí? Sin embargo, ese apoyo masivo que Yrigoyen supo ganar en aquellas elecciones del 28, en los años y meses siguientes se fue diluyendo en virtud de que se fueron haciendo cada vez más notorias, y particularmente a partir de 1929, más notorias los signos de una evidente crisis económica que justamente se desató en aquel 29, en aquel octubre, en el que quebró la bolsa de Nueva York, y cuyos efectos, ¿sí?, a modo de efecto dominó, también van a alcanzar a los países de economía primaria, ¿sí?, como es el caso de Argentina. Recordemos que para 1929, cuando la crisis económica se inicia en Nueva York, recordemos que nuestro país, económicamente hablando, es un país periférico, ¿sí?, de producción de materias primas, con un modelo económico en particular, que es el modelo agroexportador, que está vigente desde 1880 y que desde 1880 a 1929 había generado importantes niveles de producción y riqueza que estaban escasamente distribuidos entre la población argentina, porque los niveles de concentración de la riqueza justamente eran muy altos, ¿sí? Una élite oligárquica, con prácticas oligárquicas, una élite terrateniente, era la que justamente acumulaba los ingresos generados por ese modelo agroexportador. Eh, Pese a esa distribución de la riqueza muy desigual, ¿sí?, este modelo había sustentado la vida económica del país desde 1880. A partir de 1929, este modelo económico, que era muy dependiente de las demandas de productos primarios que el país tenía, ¿sí?, respecto de justamente las demandas de estos productos por parte de los países centrales, ¿sí? Así que a partir de 1929, la economía basada en ese modelo económico justamente empieza a temblar, ¿sí? Porque caen a nivel internacional la demanda de productos que justamente se producían en aquella pampa húmeda, ¿sí?, que era el motor de ese modelo exportador. ¿Sí? Los países centrales, los más importantes, entre ellos Estados Unidos primero, y poquito tiempo después Inglaterra, que es el principal comprador de materia prima argentina, ¿sí?, toman medidas restrictivas respecto de sus importaciones, ¿sí? Entonces, ante esas medidas económicas restrictivas y proteccionistas, claramente Argentina empieza a resentir también su situación económica. Esto va a afectar justamente al gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Así que sumado a esta situación de crisis incipiente del modelo exportador, sumado a ello la oposición política de un sector justamente político representado por los partidos conservadores, que desde 1916, que habían perdido el poder político, manteniendo el poder económico, buscaban recuperar el poder político, sumado a eso la decepción general que la situación económica justamente causó, afectando a gran parte de la población. Bueno, esa combinación de factores provocó que en septiembre de 1930 una fracción de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, ¿sí?, realice este golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Este golpe de Estado fue claramente apoyado por los sectores agroexportadores, que entendían que el gobierno de Yrigoyen no tenía, ¿sí?, no tenía la posibilidad alguna frente a resolver los problemas de la crisis,
¿sí? Por lo tanto, necesitaban un nuevo gobierno que justamente se aboque a cuidar sus intereses productivos y comerciales. Contó también con el apoyo de una fracción del ejército, ¿sí? Que para ese momento, para 1930, se hacía visible una corriente que desde varios años antes ya había empezado a manifestarse dentro del ejército, pero que ahora sí se hacía plenamente visible con el golpe mismo, sí que era una corriente ideológica al que se sumaron varios oficiales del ejército, una corriente de vertiente nacionalista fuertemente católica, vinculada con el catolicismo. ¿Sí? Desde por lo menos 6 años antes se venía gestando dentro del ejército este movimiento de militares nacionalistas. Y digo unos 6 años antes porque para 1924, ¿sí? Y en ocasión de celebrarse los 100 años de la batalla de Ayacucho, una de las últimas batallas que habían dado fin justamente a las guerras de independencia, en la celebración de los 100 años, ¿sí? Se hicieron una serie de proclamas en las que de algún modo se apelaba a que las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, ¿sí? eran el baluarte y el resguardo moral de una república que para aquel momento y a criterio de esta ideología nacionalista, una república que si bien era democrática, estaba viciada, según la perspectiva de este sector, estaba viciado por prácticas demagógicas, y que como parte de esas prácticas demagógicas, estas democracias habían perdido su valor real. Por lo tanto, había que, de algún modo, recuperar o regenerar a la república que había degenerado de una democracia en una demagogia. Bueno, y a ese pensamiento que tenían, a esa evaluación que hacían de la realidad política, hacían justamente responsable de esa situación a Hipólito Yrigoyen. Así que la combinación de factores que acabo de mencionar explicarían que ese 6 de septiembre se realice el golpe de Estado con casi una mínima oposición o resistencia por parte de la población y por parte de otros sectores del ejército que claramente eran irigoyenistas. Así que pese a que había sectores del ejército con manifiesto apoyo a Irigoyen, el golpe de Estado se realizó casi con una mínima resistencia por parte de la población y de los sectores radicales. Al realizarse justamente el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, asume como presidente entonces José Félix Uriburu. La idea era escuchar un fragmento del discurso de Uriburu. Hago la prueba, espero que se escuche, cualquier cosa me dicen si no se escucha, porque creo que esto también hay que compartirlo y bueno, eso a veces no me sale muy bien. Pruebo. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Me confirman, por favor? No. Sí se escucha, pero con demasiado ruido escucho yo. Ajá. Bueno, hago una prueba más y si no se escucha, si hay un silencio por parte de ustedes y no se escucha el discurso, me avisan, por favor. Ahora no se escucha nada. Bueno, entonces se los comento brevemente, porque sí, algo debo estar haciendo mal, que no puedo justamente hacerles oír el discurso. Bueno, simplemente para aportar un dato, esta grabación, que finalmente no se escuchó, tiene 90 años, ¿sí? Porque justamente se grabó aquel 6 de septiembre de 1930, ¿sí? Cuando Uriburu asumía, ¿sí? El gobierno de forma de facto. ¿Sí? A partir del golpe de Estado. En ese discurso, que lamentablemente no se escucha, Uriburu justamente atribuye al propio gobierno de Irigoyen, ¿sí? la causa del golpe de Estado. Él se ve convocado por la patria a justamente asumir ese rol de guardián de la patria para prevenir males mayores, y que para prevenir males mayores justamente él tiene que interrumpir el orden democrático. Palabras más, palabras menos, es lo que dice Uriburu en aquel discurso que quisimos escuchar y no resultó.
¿sí? Así que de algún modo él intenta explicar justamente por qué realiza ese golpe de Estado. Bien, denme un segundo que voy a... La batería de la compu se está agotando. Si quieren ir hasta allí hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí, y cuando asume, lo que había que tener en claro es que es un gobierno que llega al poder a través del fraude. Justamente esa es una característica de la década infame, ¿no? Bien, en este caso particular, el golpe de Estado es justamente el medio de acceso al poder que utiliza Uriburu. No hay un fraude porque no hay elecciones. ¿Se entiende? Uriburu toma el poder a través de la fuerza directamente. Y se constituye de ese modo en el primer golpe de Estado del siglo XX en la historia argentina, ¿sí? Y con este golpe de Estado, que se realiza en septiembre del 30, se inaugura un ciclo que aproximadamente va a durar 50 años, ¿sí? En el cual la presencia de los militares, de las Fuerzas Armadas, y la recurrencia del golpe de Estado va a ser una constante en los siguientes 50 años, ¿sí? Justamente esta etapa, como dijimos hace un momento, comienza con este primer golpe de Estado y va a finalizar 13 años después con un segundo golpe de Estado, ¿sí? Y a partir de allí va a tener golpes de Estado más. Pero bueno, eso es lo significativo de este primer golpe de Estado, el hecho de ser el primero y que abre una etapa de 50 años en la que los golpes de Estado van a ser bastante recurrentes. Entonces, vuelvo al PowerPoint. Allí tenemos en imagen, en el PowerPoint, la imagen justamente de los gobiernos que se fueron sucediendo durante estos 13 años de década infame, o de república imposible, o de retorno conservador, ¿sí? Como son las denominaciones a las que nos referimos hace un momento. Estamos viendo en pantalla entonces justamente estos gobiernos que se fueron sucediendo durante estos 13 años. Empezábamos justamente con el gobierno de José Félix Uriburu, que va a durar 2 años, del 30 al 32, y que es una dictadura. Es una dictadura, ¿sí? Porque, bueno, ejerció el poder, tomó el poder a través de un golpe de Estado, y ejerció el poder político durante 2 años más, sin que haya habido elecciones de autoridades, ¿sí? Justamente imperó el gobierno de facto, el gobierno de hecho. A los 2 años de cumplir el gobierno de Uriburu se realizan elecciones, y en esas elecciones resulta ganador otro militar, ¿sí? Agustín Pedro Justo, ¿sí? Que también había brindado su apoyo en el golpe de Estado, pero no compartía el proyecto político de Uriburu, por lo tanto, militar como Uriburu, pero con otras ideas políticas. 2 años después se presenta a elecciones y las gana, ¿sí? Como candidato del Partido Demócrata Nacional, ¿sí? Así que allí aparece Agustín Pedro Justo. Finaliza su periodo de gobierno de 6 años, como lo establecía la Constitución de aquel momento. Se realizan elecciones en 1938, gana elecciones Roberto Marcelino Ortiz, ¿sí? Que va a gobernar 2 años porque por cuestiones médicas pide licencia justamente del cargo, y asume en el cargo su vicepresidente, que es Ramón Castillo, que va a gobernar de 1940 al 43, intentando completar los 6 años de gobierno que le correspondían a Ortiz, pero que finalmente no logra completar porque en el 43, dijimos, se realiza el segundo golpe de Estado. Simplemente a modo de presentación, entonces Uriburu, militar, su gobierno es una dictadura. Los siguientes, Justo, Ortiz y Ramón Castillo, son gobiernos que resultaron de las elecciones, fueron electos, pero esas elecciones estuvieron viciadas del denominado, en términos de época, fraude patriótico, ¿sí? O sea que las elecciones de Justo, de Ortiz y de Ramón Castillo, reemplazando a Ortiz por ser su vice, ¿sí? Están caracterizados como gobiernos resultantes de elecciones, pero elecciones viciadas entonces de prácticas fraudulentas. Estos son entonces los gobiernos, ¿sí? De esta etapa de 13 años. Volviendo con el primero de ellos,
¿sí? Que es José Félix Uriburu. Brevemente, para que se tomen un tiempito de leer, es un fragmento un tanto largo, pero bueno, si pueden ir haciéndolo. Es un fragmento que justamente se conoce como la acordada del 30, ¿sí? Y esta acordada del 30 fue la herramienta jurídica que encontró Uriburu para justamente de algún modo legalizar lo ilegal que había sido justamente su acceso al gobierno, ¿sí? El golpe de Estado, ¿sí? Claramente es un acto ilegal, anticonstitucional. La forma de algún modo limpiarse de esa ilegalidad fue a través de esta acordada del 30. ¿Y qué es la acordada del 30? Bueno, justamente fue un documento que firmó la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, que avalaba que ese gobierno de facto, si bien era de facto, había tomado el poder a través de la fuerza, esa toma del poder a través de la fuerza estaba justificada, porque de algún modo ese gobierno venía a velar y a cuidar por los intereses de la patria. ¿Sí? Velar por la paz interior, velar por la propiedad privada, ¿sí? Y velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, aunque su asunción al poder no tenía nada que ver con lo constitucional. Así que este fue el documento que la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Firmó a los pocos días de aquel 6 de septiembre, dando de algún modo el aval jurídico, ¿sí? Para un gobierno que claramente no tenía nada legal ni jurídico porque había tomado el poder por un golpe de Estado. Es interesante repasar, si lo están haciendo, los apellidos de los firmantes de este documento, los miembros de la Corte Suprema justamente de aquel momento, ¿sí? Algunos apellidos quizás les suenen familiares. Bien. Entonces, de este modo se blanqueaba, si se quiere, ¿sí? La toma ilegal del poder que había realizado Uriburu y se daba inicio a la dictadura justamente del general Uriburu. Vamos a caracterizar brevemente los contextos que van a asignar este gobierno y la década infame, estos 13 años que estamos empezando a revisar. En el contexto internacional hay que mencionar que claramente, como ya lo hicimos al principio, ¿sí? Los efectos de la crisis, ¿sí? Crisis que se inició, la crisis mundial que se inició en el 29, pero que va a durar toda la década del 30, ¿sí? La crisis del 30 y sus efectos, que son titulados en términos generales como la Gran Depresión Económica, ¿sí? Claramente hay una Gran Depresión Económica, los vínculos comerciales se reducen al mínimo, las cantidades de comerciales que se exportan también se reducen, caen los valores de la producción de materia prima, así que claramente hay una consecuencia notable y visible, ¿sí? En la economía argentina a partir de esta crisis mundial que se desata en el 29 y que dura toda la década del 30. También a nivel internacional acompaña esta década el ascenso al poder de proyectos políticos de orden autoritario, ¿sí? Como son los de Mussolini en Italia en 1923, cuando llega al poder, efectivamente, ¿sí? En 1923, y también el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania en 1933. ¿Sí? También forman parte de este contexto internacional la Guerra Civil Española, un conflicto que va a dividir políticamente a España y va a tener efectos acá en Argentina, porque justamente por la cantidad de inmigrantes de origen español que ya habitan en el país y por la llegada de nuevos inmigrantes españoles que justamente escapan de este conflicto que se inicia en el 36 y que va a durar hasta 1939. Un poco después, a partir de 1939, también la Segunda Guerra Mundial va a tener un efecto notorio en la política argentina, ya lo vamos a ver más adelante, en la política doméstica argentina, a partir de que justamente el país deberá o no, según las ideas políticas en debate, entrar al conflicto o mantener su neutralidad. ¿Sí? A este contexto internacional también habría que agregar que para 1930 asume
una dictadura en República Dominicana, que es la dictadura de Trujillo, ¿sí? Que va a ser una dictadura feroz en aquel país, ¿sí? También en Brasil, habría que agregar, asume el gobierno de Brasil en su primera etapa de gobierno Getúlio Vargas, ¿sí? Que va a ser una figura política trascendental en Brasil en los años siguientes, y particularmente a partir de 1930, cuando asume el gobierno en Brasil Getúlio Vargas. Ese es en el contexto internacional, y bueno, y toda América Latina afectada y alcanzada por los efectos de la crisis, ¿no? En el plano ideológico, bueno, la crisis económica del 30 claramente genera una crisis del liberalismo mundial, esa ideología liberal económica que se había identificado con el progreso económico en virtud de los logros de aquella segunda revolución industrial y del intercambio comercial a gran escala que se produce justamente a partir de esa revolución, ¿sí? Bueno, claramente el liberalismo como ideología económica también está afectada justamente por la crisis del 30. ¿Sí? También el liberalismo político se ve cuestionado, y justamente ese cuestionamiento al liberalismo político por su debilidad frente a situaciones agudas de crisis, como es justamente la economía que se empieza a vivir, ¿sí? Generan proyectos políticos alternativos, ¿sí? Y esos proyectos políticos alternativos a un liberalismo político considerado inoperante frente a crisis económicas tan agudas como las que se vive, o frente a amenazas políticas de origen anarquista o socialista. Entonces, frente a esa supuesta debilidad del liberalismo político, surgen proyectos políticos un tanto más autoritarios, ¿sí? Como son, en el caso, como ya mencionamos, el caso de Mussolini, el de Hitler, y también acá en el plano nacional van a surgir, y nuevamente menciona el caso de sectores del ejército que toman posiciones de orden nacionalista católico, ¿sí? En oposición crítica al liberalismo político y democrático que hasta ese momento, hasta el 30, se venía de algún modo practicando en el país con las elecciones y el voto secreto universal y obligatorio. También en el plano ideológico se inscribe una reorientación de las posiciones de izquierda, ¿sí? Que pasaron de la certeza de la revolución a considerar otras vías. Para 1930, un sector de la izquierda, particularmente el Partido Comunista, ¿sí? Está más pendiente de las decisiones que se toman en la Unión Soviética, que toma el Partido Comunista Soviético, ¿sí? Por lo tanto, los partidos comunistas de América Latina asumen esa posición, se insertan en ese verticalismo, ¿sí? Y olvidan un tanto las urgencias sociales latinoamericanas por estar más pendientes de los dictámenes del Partido Comunista Soviético. Y el Partido Comunista Soviético, durante la década del 30, justamente va de algún modo orientar sus definiciones políticas a considerar otras vías de acceso al poder, dejando o desplazando un tanto las vías revolucionarias. Así que las posiciones de izquierda, y particularmente el Partido Comunista, ¿sí? Tiene ese debate interno en el cual se resigna la misión revolucionaria y se consideran otras vías como la vía partidaria, ¿sí? O involucrarse en la creación de un partido comunista, ¿sí? Que genere, permita el ascenso al poder de este proyecto político, o bien vincularse con otros sectores políticos medianamente afines. Y lo que decíamos hace un momento, vinculado con esa crisis del liberalismo, el ascenso de los proyectos nacionalistas con una vertiente católica muy fuerte, ¿sí? Particularmente manifestado en ciertos sectores del ejército, y con alguna intelectualidad que también va a aportar sus ideas para sostener estos proyectos nacionalistas. Me refiero particularmente en el caso de Argentina a Leopoldo Lugones, ¿sí? que si bien en sus inicios es un escritor vinculado a otras expresiones políticas, para la década del 30 está muy próximo a las ideas nacionalistas, ¿sí? De hecho, Lugones proclama en uno de sus discursos, y lo sostiene en varios de sus escritos, la idea de la hora de la espada, ¿sí? En clara oposición, si recordamos un poquito el tema de la reforma universitaria, que ellos planteaban la hora americana,
¿sí? Lugones plantea un par de años después, durante la década del 20, plantea la idea de la hora de la espada, es decir, la hora en que, según a criterio de Lugones, se convoca a las Fuerzas Armadas para que, a través de la fuerza, por eso la alusión a la espada, ¿sí? A través de la fuerza, velen por estas repúblicas latinoamericanas que están en riesgo justamente a partir de la presencia de sectores políticos que de algún modo amenazan ese liberalismo político débil, ¿sí? Y se refiere básicamente a la amenaza socialista, anarquista, y para la década del 30, la amenaza comunista. Bien, y en el plano político, y ya en el orden nacional, ¿sí? La cuestión electoral. La cuestión electoral es un tema que se va a debatir durante la década del 30 y sobre la cual se van a tomar diferentes disposiciones. Bueno, por empezar, Uriburu considera que la cuestión electoral es justamente el germen de todos los problemas que el país tiene, ¿sí? Por eso es que para criterio de Uriburu hay una necesidad urgente de realizar una reforma constitucional y una reforma electoral, ¿sí? Para los sectores vinculados a ese nacionalismo católico, ¿sí? Las prácticas democráticas, si bien son necesarias, necesitarían ser de algún modo condicionadas o reguladas, ¿sí? Porque dar el voto, ¿sí? Libre y universal, o medio universal, porque recordemos que votaban solamente los varones, ¿sí? Generaba que la elección de autoridades en gran medida dependía de sectores que según este pensamiento, no ejercían el voto de manera responsable, ¿sí? Y que por lo tanto habría que entonces de algún modo recortar o reformar la ley electoral vigente, que recordemos para ese momento era la ley San Pedro. Otros sectores también van a preocuparse por la cuestión electoral. El radicalismo claramente se va a preocupar y va a sostener la ley San Peña, o va a intentar sostenerla. También los sectores conservadores liberales van a sostener la idea de la cuestión electoral, pero la van a sostener mientras discursivamente, porque en la práctica van a volver a apelar a las prácticas fraudulentas. En los planteos corporativistas es otra cuestión que va a aparecer, especialmente durante los primeros años de esta década infame, ¿sí? Porque los planteos corporativistas vienen justamente de la mano del proyecto político de Uriburu. Justamente la idea de él es de resolver la cuestión electoral generando una organización social de tipo corporativista acá en Argentina. Es decir, que la sociedad se organiza en corporaciones, ¿sí? La corporación empresarial, la corporación religiosa, la corporación obrera, de un modo definir el régimen o los destinos políticos del país debatiendo directamente con las corporaciones. Eso implicaría de algún modo eliminar o al menos restarle poder a los partidos políticos tradicionales. La cuestión radical es otro tema que va a ser un tema de discusión o debate durante estos 13 años de la década de la restauración conservadora, ¿sí? ¿Por qué la cuestión radical? Porque pese a estas ideas que acabamos de mencionar, la cuestión electoral, los planteos corporatistas, es indudable que el partido mayoritario sigue siendo la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, frente a un partido mayoritario, o que cuenta con un apoyo mayoritario, los sectores que apoyan el golpe de Estado se preguntan, ¿qué hacer con el partido? ¿Qué hacer con la Unión Cívica Radical? ¿Sí? Y bueno, frente a ese apoyo mayoritario que la Unión Cívica Radical tiene y que de algún modo le garantiza tener grandes posibilidades de ganar elecciones, si estas elecciones se harían nuevamente con la ley San Peña, entonces para evitar ese ascenso del radicalismo, justamente en el plano político se va a apelar a la manipulación y al fraude electoral. Así que estas cuestiones son las que van a estar presentes a lo largo de estos 13 años. ¿Algún comentario, alguna consulta? Antes de pasar a la siguiente cuestión. ¿Se me escucha? Bueno. Raúl, no sé si querés comentar algo, cuando quieras, ¿eh? No sé, ahí está, adelante. No, mi consulta era, entonces, en este periodo, sobre todo
Uriburu y trataba de como disminuir el poder de la Unión Cívica Radical apelando al tema del fraude electoral, porque sabían que en ese momento la Unión Cívica Radical, digamos, tenía la mayoría de las fuerzas políticas, por así decirlo. Sí, el voto mayoritario lo tenía la Unión Cívica Radical, ¿sí? Eh, y frente a esa cuestión, nuevamente pongo en pantalla ahí, fíjate los presidentes de este periodo, frente a la cuestión radical lo van a discutir y van a tomar diferentes medidas. Por ejemplo, Uriburu, que es el primero de este listado, ¿sí? Uriburu, como es una dictadura, directamente persigue a los líderes radicales, a los más importantes. De hecho, a Hipólito Yrigoyen, después de derrocarlo, lo encarcela en la isla Martín García, ¿sí? Y ahí va a pasar Irigoyen los 2 años en los que gobernó Uriburu, los 2 años Irigoyen está detenido en la isla Martín García, es un detenido político, ¿sí? Así que de ese modo lo resolvió Uriburu directamente, prohibiendo a la Unión Cívica Radical, persiguiendo a sus líderes y encarcelando al principal, que es Hipólito Yrigoyen. Agustín Justo, ¿sí? que lo tenemos incluido como un presidente electo, pero con prácticas fraudulentas, ¿sí? Él va a tomar justamente esa medida frente a la cuestión radical, apelar directamente al fraude, directamente, porque sabía que si iba a elecciones transparentes, ¿sí? Probablemente las perdía. ¿Sí? Así que por eso es que a estos presidentes que vemos en imágenes, a todos les preocupaba qué hacer con la Unión Cívica Radical y lo resolvieron básicamente de esos dos modos. El primero, persiguiendo a los líderes radicales y encarcelándolos. Los siguientes, apelando al fraude electoral. ¿Sí? Que justamente el fraude durante estos años se va a denominar fraude patriótico, porque si bien aceptan en gran, digo, es como el fraude es tan evidente, en gran medida lo aceptan que practican el fraude, pero para justamente tratar de limpiar esa práctica tramposa, apelan a lo de patriótico, porque a criterio de estos presidentes y de los partidos a los cuales representan, era por la patria que hacían el fraude, para velar por los intereses de la patria, porque si volvía al poder el radicalismo, justamente volvía, ¿sí? Esa demagogia que a criterio de estos políticos practicaba el radicalismo, ¿sí? El radicalismo practicaba demagogia porque debía responder al apoyo político que le prestaban las grandes mayorías, ¿sí? Y eso para estos políticos era una degeneración de la democracia. Por lo tanto, tenían que evitar por todos los modos de que el radicalismo vuelva al poder. Y si para eso tenían que apelar al fraude, lo hacían en pos de velar o cuidar por la patria, ¿sí? Por eso lo de fraude patriótico. Alejandro. Sí, adelante. Sí, no, yo lo que quería más que nada aportar con respecto cuando vos hacías referencia a los partidos políticos y opositores, ahí, bueno, vos marcás los anarquistas, los socialistas y bueno, el radicalismo. También hay que hacer mención para este periodo, sobre todo la década del 30, da un salto político y sobre todo crece bastante el Partido Comunista. Eso se refleja mucho más después del golpe del 43, pero en este periodo da un salto de crecimiento. Recordar que el Partido Comunista en Argentina existe a partir de 1920, que se funda, digamos, como partido, y bueno, toda la década del 20 y 30 fue una cuestión de construcción, y ellos aprovechan, digamos, también, no sé si después más adelante vemos la parte económica, aprovecha Sí. la situación económica donde hay un poco, o se crece la industria en Argentina, y eso Sí. da un giro y el Partido Comunista en ese sentido se ensambla bien en ese proceso, cosa que los anarquistas no pueden hacerlo porque ellos se quedan con otro tipo de trabajo que venían haciendo dentro del movimiento obrero, y en cambio el partido entra en todo el mundo industrial, que empieza a surgir en la década del 30 en Argentina, y eso le permite dar un salto en ramas industriales, y eso un claro ejemplo es en la huelga del 36 que se da en Buenos Aires, que después tiene un alcance nacional, donde una huelga fundamentalmente llevada adelante por trabajadores de la construcción, donde bueno, uno de los dirigentes principales era del Partido Comunista,
y logran paralizar, digamos, gran parte de la Argentina en una huelga muy importante que muchas veces no es muy estudiada por la historia. Hay muy pocos estudios sobre esa huelga, donde, bueno, ahí muestra, digamos, un poco el poderío del Partido Comunista, que, bueno, después hasta llega a ganar, digamos, junto con los socialistas, la CGT, antes de que la CGT, digamos, la tenga el peronismo. Eso también hay que reconocer, que la CGT fue fundada por socialistas y comunistas, y no, digamos, como muchos creen, que la CGT la fundó el peronismo, después mucho más adelante. Pero bueno, en ese sentido también Sí, muestran el crecimiento de otro sector político también en este momento, más allá que era una dictadura. sí, esto que comentás, Raúl, enlaza claramente con lo que vamos a ver un tanto más adelante, y a propósito del comentario del compañero, justamente vamos a, en esta clase, revisar la cuestión política, el plano político como figura acá en la proyección, y más adelante el plano económico, y allí se insertaría claramente lo que está diciendo el compañero Raúl respecto al crecimiento del Partido Comunista, ¿sí?, durante esta década del 30. También respecto a la CGT que menciona el compañero, sí, se organiza justamente en 1930. En el año 1930 sí, se logra la creación de la Confederación General de Trabajadores, ¿sí?, bastante antes de que llegue justamente la etapa peronista. En lo que hace al plano político, y particularmente a esos 2 años de gobierno de Uriburu, bueno, Uriburu claramente representa un proyecto político corporativista, que es lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Plantea la idea de reforma de la Constitución, reformar la legislación electoral, ¿sí? Plantea la idea de un régimen represivo y autoritario que persiga justamente a los opositores políticos, especialmente esa persecución se va a acentuar sobre los líderes anarquistas, socialistas y radicales. Justamente como parte de esa persecución se restituye durante estos años de dictadura la pena de muerte, ¿sí? Y como parte de esa pena de muerte van a caer justamente varios líderes anarquistas, especialmente, van a ser detenidos, y con ley marcial mediante directamente fusilados, ¿sí? Severino y Giovanni, que es el caso más conocido, ¿sí?, va a ser fusilado entre estos años de la dictadura de Uriburu y del anarquista. Se hace un fuerte control de la prensa, se interviene en las universidades, ¿sí? Y esta consideración especial que tiene Uriburu de que el ejército es la pieza clave, ¿sí?, en la organización o en la regeneración de esa república, ¿sí? ¿Por qué el ejército? Bueno, él es parte de la fuerza, justamente, pero también por una cuestión histórica a la que apela Uriburu y los intelectuales que lo apoyan, esta idea histórica de que así como el ejército había sido la institución que desde de los albores de la patria había de algún modo garantizado la protección y había acompañado el origen mismo de la república, también el ejército ahora se ve convocado justamente a cuidar esa república, a la que había ayudado a nacer y a surgir desde 1810. Así que con esa retórica es que se apela al ejército como esa figura clave dentro de la historia, ¿sí?, y también dentro de la política ahora. Y reitero, una idea clave respecto del protagonismo del ejército que se hace presente ahora, en 1930, pero que va a mantenerse 50 años más tranquilamente. El modelo que elige Uriburu es un modelo que ya se practica en Italia, el modelo fascista de Mussolini, es el modelo que Uriburu de algún modo quiere replicar acá en el país, pero no tiene el apoyo que esperaba Uriburu. Si bien él tomó el poder a través de las armas, contó con el apoyo de alguna oficialidad del ejército, ¿sí?, pero los partidos políticos que estaban en contra de Irigoyen y que veían y que aplaudían el golpe de Estado, también empiezan a marcar sus diferencias respecto del proyecto corporativista de Uriburu, porque también ese proyecto los afecta. ¿Sí? La idea de sustituir los partidos políticos por corporaciones, ¿sí?, es una idea que estos partidos políticos opositores al radicalismo claramente no comparten. ¿Sí? Es por eso que también Uriburu va a empezar a perder este apoyo que inicialmente fue masivo o importante y que poco a poco, cuando se fue conociendo estos puntos del proyecto corporativista, ese apoyo va a empezar a menguar. Justamente uno de los que inicialmente lo apoyó y después elige o toma otro camino político es justamente el general Justo. El general Agustín Justo
otro importante referente dentro del ejército, que acompañó a Uriburu en el golpe de Estado, pero tiene otras ideas más bien de orden liberal y conservador. El general Justo está más bien vinculado a los tradicionales partidos políticos conservadores, ¿sí? Está vinculado a los intereses terratenientes. Por lo tanto, bueno, tiene esa base de apoyo el general Justo, ¿sí? Por eso es que estos sectores, Justo, los partidos políticos conservadores, los sectores terratenientes, van a presionar sobre Uriburu para que finalmente llame a elecciones. Y esa convocatoria de elecciones se va a producir en 1931, ¿sí? El primer ensayo de elección se realiza en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en esa elección en la provincia de Buenos Aires, inesperadamente gana el candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, nuevamente se hace presente esta idea de que si hay elecciones y y se realizan de modo legal, ¿sí? Las chances de ganar el radicalismo son muy amplias. Y de hecho ganan las elecciones, ¿sí?, que se realizan en Buenos Aires. Por lo tanto, Uriburu lo que tiene que hacer es justamente anular las elecciones en las que acaba de triunfar el candidato a gobernador en Buenos Aires, el candidato de la Unión Cívica Radical. Un poco después de esa elección a gobernador en la provincia de Buenos Aires se realiza la elección nacional, pero para evitar el riesgo de que se repita un triunfo radical, lo que se dispone justamente es la proscripción de la Unión Cívica Radical y se veta la candidatura justamente de Carlos María de Alvear, ¿sí? Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? Se veta la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí?, que era el candidato radical, ¿sí? ¿Y por qué se veta la candidatura? Porque se lo vincula a Alvear con levantamientos que se habían producido meses antes de esta convocatoria de elecciones, se habían producido levantamientos militares encabezados justamente por militares radicales. El caso más notorio fue el levantamiento militar del general Pomar en Entre Ríos, ¿sí?, que fue un levantamiento militar que finalmente fue rápidamente sofocado por las fuerzas de Uriburu, por las fuerzas del ejército, ¿sí? Pero sofocado ese levantamiento militar radical, se vinculó a Alvear justamente por ser uno de los instigadores de ese levantamiento. Por lo tanto, la excusa estaba para justamente vetar su candidatura. Por lo tanto, en las elecciones de 1931, y con el radicalismo proscripto y su candidato vetado, los partidos que se presentan a la elección son el Partido Demócrata Nacional, que lleva justamente al general Agustín Justo, ¿sí?, como candidato a presidente, y a Julio Argentino Roca Hijo, el hijo de Julio Argentino, el anterior presidente de 1880, ¿sí?, el hijo, como candidato a vice. Este Partido Demócrata Nacional, a su vez, integra una alianza política que se llamó la Concordancia, y en esa Concordancia, justamente, una alianza política en la que comulgaban el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista Independiente, y una fracción del Partido Radical, que, recordemos, durante la década del 20, el Partido Radical se había dividido en antipersonalistas y personalistas. Justamente esta fracción, la antipersonalista, también forma parte de la llamada Concordancia, ¿sí?, que es esta alianza política que lleva a Agustín Justo como candidato a elecciones. El partido que también presenta candidatos es el Partido Demócrata de Lisandro de la Torre, ¿sí?, y con Nicolás Repetto, demócrata progresista de la Torre y Repetto, ¿sí?, que constituye una alianza con la izquierda republicana. En las elecciones del 31 va a triunfar justamente el candidato del Partido Demócrata Nacional, es decir, el candidato de la Concordancia. De ese modo, entonces, asume la presidencia el segundo de este listado, que es Agustín Pedro Justo, acompañado por Julio Argentino Roca. Bien. Al año siguiente de asumir la presidencia, Agustín Justo, al año siguiente muere Hipólito Yrigoyen. El 3 de julio de 1933 muere Hipólito Yrigoyen. Y su entierro se convierte en un acto masivo, como pocos de aquel momento, ¿sí? Una multitud se convoca justamente para acompañar al féretro de Yrigoyen, ¿sí?
Y esto genera preocupación en el gobierno, porque claramente, ¿no? Genera preocupación porque evidentemente hay un partido político que está proscripto, pero cuyas bases de apoyo existen y se manifiestan claramente en este velatorio que se hizo del cuerpo de Irigoyen, ¿sí? Y esto también genera una discusión interna dentro del propio radicalismo, ¿sí? Que justamente va a empezar a debatir hacia el interior del radicalismo la idea de volver al ruedo político o de algún modo tomar, o retomar, mejor dicho, una medida que se había practicado durante los años del gobierno conservador, entre 1880 y 1916, que era la práctica de la abstención electoral, ¿sí? Ese debate se resuelve en 1935, cuando el radicalismo, bueno, decide volver al ruedo político y dejar de abstenerse de participar en elecciones. ¿Y cómo es que se permite el retorno del partido radical al juego político? Porque, bueno, para enero de 1935, Justo, que todavía está en ejercicio del poder, garantiza que las próximas elecciones van a ser libres, sin intervenciones, sin fraudes, ¿sí? Y frente a esa concesión que da el presidente Justo, es que el radicalismo tiene este debate interno, ¿sí? Entre abstención o participación. Y bueno, finalmente se opta por volver a la participación política en las elecciones frente a esta concesión que hace Uriburu de elecciones próximas sin intervención y sin fraude. En esa discusión interna que tiene el Partido Radical se va a manifestar el protagonismo, ¿sí? de un movimiento político interno dentro del radicalismo que va a reunir a una serie de referentes políticos e intelectuales en una agrupación interna del radicalismo que se denominó Forja, ¿sí? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Esta agrupación estaba integrada por Arturo Jaureche, Homero Mansi, Gabriel del Manso, Luis Repiane, Robles Calabrini Ortiz. Y esta agrupación política radical, integrada por jóvenes, ¿sí? Por jóvenes intelectuales, jóvenes periodistas, jóvenes escritores, jóvenes artistas, como Homero Mansi. Este movimiento interno dentro del radicalismo se define como irigoyenista, ¿sí? Y esto en clara oposición a la otra fracción radical que lidera Alvear, ¿sí? Así que se definen como irigoyenistas y se definen como antiimperialistas, en el sentido de que no solamente denuncian los fraudes políticos que se cometen durante la década, sino que también en sus discursos hay una fuerte presencia de la temática antiimperialista, en la cual se denuncia la intromisión y la dependencia económica en la que está sumida Argentina respecto particularmente de Inglaterra, ¿sí? Recordemos que, y ya lo vamos a ver enseguida en el aspecto económico, ¿sí? Que históricamente, desde 1880 y también desde antes inclusive, ¿sí? La producción económica argentina depende mucho de las compras que haga justamente Inglaterra. Bueno, esa situación es denunciada por este grupo, por esta agrupación Forja, por ser un ejemplo de dependencia económica manifiesto, ¿sí? De un país que claramente podría elegir otros rumbos económicos, ¿sí? Bueno, esta es la denuncia que hace Forja a través de sus numerosos encuentros que realizan, numerosas reuniones, conferencias, numerosas publicaciones de folletos, ¿sí? Que se intensifican a partir de la segunda mitad de la década del 20, de la década del 30, perdón. ¿Sí? Así que la presencia de Forja se hace cada vez más visible, ¿sí? En clara oposición al retorno electoral del radicalismo, ¿sí? Porque Forja apela a la posición de un radicalismo que se abstenga de participar de elecciones, porque participar de elecciones con políticos o con partidos políticos que apelaron al fraude de modo permanente sería justamente de algún modo garantizar o legalizar la práctica del fraude. Por lo tanto, Forja toma la opción de la abstención electoral. Otra parte del radicalismo, como dijimos, toma el camino de la participación política.
Para 1937, en el plano político, se realizan las elecciones justamente porque termina el periodo de gobierno de Agustín Justo y, bueno, se convocan entonces a elecciones a presidente. La Concordancia vuelve a presentar candidatos, esta vez presenta como candidato a Roberto Ortiz, acompañado de Ramón Castillo, ¿sí? Mientras que la Unión Cívica Radical, en la fracción esta que dijimos que acepta volver al ruedo político, se presenta como candidato a presidente a Marcelo Torcuato del Real y a Enrique Mosca. Lo que estamos viendo también son los porcentajes de votos que se obtuvieron. Ganó el candidato Ortiz, ¿sí? Que con el 55%, pero con elecciones en las que se practicó el fraude patriótico, el denominado fraude patriótico. Cabe mencionar que Ortiz tiene su origen político en la Unión Cívica Radical, antipersonalista, ¿sí? En esa fracción de la Unión Cívica Radical que apoyó el golpe y que formó parte de la Concordancia, como lo vimos en una proyección anterior. Ortiz es el candidato de la Concordancia porque Agustín Justo, que hasta ese momento era el presidente, determina que Ortiz sea el próximo candidato, porque entiende que es una figura que no lo opacaría políticamente, ¿sí? Por eso es que elige a Ortiz con la idea de que tras la presidencia de Ortiz, él pueda volver justamente a la primera magistratura. Por eso es que elige una política que no lo opaque. Lo acompaña a Ortiz Ramón Castillo, que es un político catamarqueño, conservador neto, así que, bueno, la Concordancia presenta estos candidatos, uno radical antipersonalista, el otro conservador neto, y justamente eligiendo a estos candidatos para justamente el proyectarse en un próximo retorno en las elecciones siguientes. Ortiz gana las elecciones, con el fraude patriótico de por medio, pero rápidamente intenta diferenciarse de la Concordancia y apela a un discurso en el que justamente denuncia el fraude, aunque no el propio, denuncia los otros fraudes electorales. De hecho, anula elecciones viciadas de fraude que se realizan en las provincias o que se realizan en ocasión de elegir candidatos legislativos, de diputados, ¿sí? Así que toma la bandera política al menos de la lucha contra el fraude electoral, ¿sí? Por eso es que él pretende que su presidencia, que si bien tiene como origen un propio fraude, durante sus años de presidencia, esta práctica justamente sea dejada de lado. Sí, allí en la proyección vemos un fragmento, dice: la política de Ortiz, orientada a garantizar elecciones limpias, lo alejan de sus aliados, ¿sí? Esta idea de prácticas electorales limpias justamente lo obligan a tomar distancia de su mentor, que es Agustín Justo, y del sector conservador que siempre apeló al fraude. Por lo tanto, esta idea de Ortiz no le genera ningún entusiasmo. Sin embargo, dicen, los problemas de salud de Ortiz, ¿sí? Agravados desde mediados de 1940, claramente van a, de un modo, clausurar este proyecto político que tenía Roberto Ortiz de retornar a elecciones sin fraude, ¿sí? Su salud se ve afectada por una diabetes muy aguda, por lo tanto pide permanentemente licencias médicas para finalmente en 1940 pedir una licencia médica definitiva, ¿sí? Y a partir de ese momento entonces asume la presidencia su vicepresidente Ramón Castillo, que es un conservador y que hace del fraude electoral una práctica permanente. Entonces tenemos la presidencia de Castillo, que asume el cargo tras la licencia definitiva de Ortiz, ¿sí? Por lo tanto, él realiza una presidencia con su propio gabinete, hace un recambio del gabinete que había dejado Ortiz, elige componer un gabinete propio. Y una cosa que hay que mencionar de Ramón Castillo, ya como presidente, es que para ese momento ya se ha desatado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En 1939 se ha desatado la Segunda Guerra Mundial, y es un tema que permanentemente se debate en la escena política argentina respecto de la posición que debe adoptar el gobierno argentino respecto de ese conflicto. Ortiz
mientras fue presidente y cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, él toma la posición neutral, que había sido una posición que Argentina tuvo durante la Primera Guerra Mundial y que ahora retoma frente a la Segunda Guerra Mundial. Castillo también mantiene la neutralidad, pero al acercarse las elecciones, las próximas elecciones, ¿sí? Castillo empieza a manifestar una posición más cercana a romper con la neutralidad y que Argentina ingrese a la Segunda Guerra Mundial en apoyo del bando o del sector aliado, ¿sí? Por eso es que elige como próximo candidato a presidente a un candidato también conservador como él, en este caso salteño, propietario del ingenio azucarero más grande de aquel momento, ¿sí? Este personaje político al cual Ramón Castillo elige como su sucesor en las próximas elecciones, que seguramente las iba a ganar porque iba nuevamente a practicarse el fraude. Este próximo candidato es Robustiano Patrón Costas, ¿sí? Es un ultraconservador, es un terrateniente, propietario de un ingenio y es un declarado aliadófilo. Es decir, que si Ramón Castillo no rompe con la neutralidad, claramente lo iba a hacer Patrón Costas en caso de asumir la presidencia a partir de las siguientes elecciones. ¿Por qué no aparece mencionado Agustín Justo? Porque para este momento, bueno, Agustín Justo ya perdió su peso político, por la edad que tiene, y bueno, finalmente va a fallecer poco tiempo después. Así que por eso es que Ramón Castillo puede justamente él mismo designar al próximo candidato del sector conservador, en este caso, Robustiano Patrón Costa. Por su parte, el radicalismo, que también, recordemos, volvió al ruedo político, está interesado en que el próximo presidente sostenga la neutralidad, ¿sí? Es por eso que el radicalismo se opone claramente a la candidatura de un conservador y aliadófilo como era Patrón Costas. Y a los fines de algún modo de clausurar esa posibilidad de que Patrón Costas sea el próximo presidente, el radicalismo le ofrece la candidatura a presidente al general Pedro Ramírez. ¿Quién era Pedro Ramírez? Bueno, Pedro Ramírez era en aquel momento el ministro de Defensa del presidente Ramón Castillo. Es decir, le hace una oferta de candidatura a presidente a un miembro del gabinete del presidente en ejercicio, que era Ramón Castillo. ¿Por qué le hace la oferta de la candidatura a este general, a Pedro Ramírez? Porque el radicalismo entiende que si va con candidato propio, nuevamente se va a repetir el fraude realizado en la elección anterior. Por lo tanto, al elegir a un candidato que forma parte del gabinete del propio Ramón Castillo y que además es un militar, entienden los radicales que a un militar no le van a hacer fraude, ¿sí? Así que es una apuesta política que hace el radicalismo justamente a evitar el fraude, eligiendo como candidato a presidente o ofreciéndole la candidatura al general Pedro Ramírez. Cuando Ramón Castillo se entera que su ministro de Defensa está siendo tentado por el radicalismo para ser el próximo candidato a presidente de ese partido, ¿sí? Ante esa posibilidad, Ramón Castillo le pide la renuncia a su ministro de Defensa, ¿sí? Ese pedido de renuncia se realiza el 3 de junio de 1943. Al día siguiente se realiza el golpe de Estado, ¿sí? Y el golpe de Estado lo realiza una fracción del ejército, ¿sí? Que para ese momento se hace público. Esta fracción se denomina GO, ¿sí? Y el GO, que es un grupo de oficiales, ¿sí? Contacta justamente al general Rawson para que este general dirige y realice ese golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Por lo tanto, con ese golpe de Estado que realiza este sector del ejército, ¿sí? Se evita las próximas elecciones, ¿sí? Se clausura la posible elección, y por lo tanto, Robustiano Patrón Costas no será entonces el próximo presidente, tal como lo había previsto Castillo, y tal como casi estaba asegurado, porque se iban a realizar fraude mediante. Así que el 4 de junio de 1943 termina entonces esta etapa con un nuevo golpe de Estado. Esta vez el golpe de Estado se realiza el 4 de junio del 43 y lo realiza una fracción del ejército. Esta fracción del ejército
¿sí? Denominada GO. Y a partir de ese momento se inicia entonces una dictadura, la dictadura del llamado GO. ¿Qué era el GO? Bueno, durante estos 13 años que hemos repasado rápidamente, hemos visto diferentes proyectos políticos, el corporativista de Uriburu, hemos visto el liberal conservador de Agustín Justo, que se continuó con Ortiz, hemos visto cómo Ortiz intentó de algún modo retornar a las elecciones sin fraude, pero ese proyecto se ve rápidamente clausurado porque él mismo se ve obligado a tomar licencia. Por lo tanto, se retoma la práctica fraudulenta con Ramón Castillo, la incidencia de la cuestión externa con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esta posición neutral de Argentina, que es muy discutida porque muchos presionan para que Argentina rompa la neutralidad y se sume en apoyo de los aliados. Bueno, frente a esa situación de retorno del fraude o probable retorno del fraude, frente a esa situación de un candidato a presidente como Patrón Costa, que es conservador, que ya se declaró como aliadófilo, ¿sí? Frente a la sucesión de fraudes electorales que se hicieron en elecciones a gobernador, a presidente, a diputados, frente a los graves casos de corrupción a los cuales enseguida nos referiremos, frente a la idea esta de que la economía argentina estaba condicionada a intereses comerciales británicos y extranjeros en general, es que este grupo de oficiales unidos se organizó justamente en marzo de 1943 y estaba integrado por un grupo de coroneles, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Para aquel momento todos desconocidos, o en gran medida desconocidos, ¿sí? Entre esos coroneles un tanto desconocidos figura justamente Juan Domingo Perón. Este sector de oficiales del ejército, los coroneles, son un sector de oficiales de rango medio, por eso es que al momento de realizar el golpe de Estado tienen que apelar al apoyo de los generales, que son, bueno, los de rango más importante, ¿sí? Pero este grupo de oficiales unidos, ¿sí? El GO, tiene estos objetivos entonces: mantener la neutralidad de Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera, no solamente la económica, la dependencia económica, sino también de algún modo reducir o hacer frente a la presión permanente que sobre la Argentina se viene ejerciendo, especialmente por parte de Estados Unidos, para que Argentina rompa la neutralidad y apoye justamente a los aliados. Recordemos que Estados Unidos empieza a presionar sobre Latinoamérica en general para que Latinoamérica se sume al bando aliado, a partir de 1941, cuando Estados Unidos decide ingresar a la Segunda Guerra Mundial tras el bombardeo que realizan a su base militar en Hawái, ¿sí? En Pearl Harbor. Así que a partir de esa fecha, las presiones diplomáticas de Estados Unidos se hacen más notorias y más frecuentes. Entonces, frente a esa presión diplomática, también el GO toma el poder con esa idea, ¿no? De sostener la neutralidad frente a esa presión. También tiene como objetivo el GO acabar con la corrupción, acabar con el fraude. Y una cosa que preocupa mucho a los integrantes del GO, y tal como lo anunció el compañero en su momento, es resolver la cuestión social, resolver la cuestión obrera. Es decir, evitar que entre la clase obrera se difundan las ideas del comunismo. Estos sectores nacionalistas y católicos del ejército ven con preocupación cómo el comunismo ha crecido, ¿sí? Ha crecido masivamente o de modo importante en los diferentes sindicatos. Por lo tanto, para este sector del ejército nacionalista y católico, eso es una amenaza que intentan justamente evitar y resolver durante estos años que van a gobernar, que van del 43 al 46. Entonces, acá se estaría cerrando con este segundo golpe de Estado y con el comienzo de esta dictadura, la dictadura del GO, se estaría cerrando esta década de 13 años, ¿sí? Denominada retorno conservador, denominada década infame, denominada república imposible. Este recorrido que hicimos es en el plano político, nos falta todavía el plano económico, ¿sí? Pero antes de pasar al plano económico, bueno, atender sus
sus preguntas, sus opiniones, sus consultas, antes de pasar al plano económico. Profe, Sí, adelante. ¿podría reiterar nuevamente qué ideología poseía cada uno de los presidentes? ¿Puede ser que Uriburu era corporativista? Exacto, su proyecto político es corporativista, en imitación al proyecto fascista de Mussolini en Italia, ¿sí? Ese era el proyecto político que a él le interesaba replicar acá en el país, ¿sí? El proyecto corporativista al estilo de Mussolini. Justo, que es el líder político de esa fracción llamada la Concordancia, ¿sí? Que es presidente primero y que después él designa al siguiente presidente, que es Ortiz, ¿sí? Para él la idea es recuperar la democracia, pero evitando siempre que el radicalismo gane las elecciones. Por eso es que apela al fraude patriótico. O sea, hacer del fraude una herramienta de uso permanente para evitar el retorno del Partido Radical al poder, ¿sí? Él tiene el apoyo de los sectores conservadores, de los sectores liberales, ¿sí? Y cuando digo liberales, en lo político, pero sobre todo en lo económico, es decir, tiene el apoyo de los terratenientes, de los agroexportadores, que si bien económicamente están afectados justamente por la crisis del 30, en lo político apoyan justamente a Uriburu, perdón, a Justo, que es este general del ejército que mejor los representa. Ortiz intentó, mientras pudo, sostener o al menos proclamar un proyecto político de retorno a las prácticas democráticas libres y transparentes, pero bueno, su enfermedad se lo impidió y Castillo retoma la idea conservadora de mantener el poder, ¿sí? Fraude electoral mediante, y de designar al próximo candidato, que era Patrón Costas, ¿sí? Y aparece en escena con el segundo golpe de Estado, por lo menos en la escena pública, porque después venían reuniéndose en forma secreta, pero aparece en la escena pública esta logia militar llamada GO, ¿sí? Que tiene ideas nacionalistas, católicas, ¿sí? Y cuyas principales preocupaciones es, nuevamente, rescatar a la patria, al país, del fraude permanente, de la corrupción permanente, de la amenaza que representa el crecimiento del Partido Comunista, ¿sí? Y mantener sobre todo la neutralidad del país frente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Eso serían, en mínimas palabras, ¿sí?, lo que hemos conversado y repasado en el plano político para esta década. Perdón, me olvidé del Grupo Forja también, que es otro actor político, ¿sí?, dentro de la Unión Cívica Radical, y que toma esta posición de abstención y antiimperialista, ¿sí?, denunciando los fraudes políticos, pero también denunciando la dependencia económica del país frente a los capitales extranjeros, ¿sí? Así que también el Grupo Forja es otro actor político de esta década. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, pasemos al plano económico, si les parece entonces. Bueno, para los mismos años, es decir, desde 1930 hasta 1943, ¿sí? El aspecto económico, hay algunas cosas que debemos reconocer, si bien ya lo hemos mencionado, pero bueno, vamos a intentar profundizarlas un tanto más. Bueno, claramente estos años de la década del 30 padecen el impacto de la crisis económica internacional, ¿sí? Llamada la crisis del 30 justamente, que de algún modo paralizó o retrajo los intercambios comerciales existentes entre los países centrales que demandan materias primas y los países periféricos que justamente las producen y exportan, ¿sí? En una relación muy dependiente, porque el precio finalmente siempre lo ponían los países centrales, así que era una relación económica muy dependiente, muy desigual, ¿sí?, entre los centrales y los periféricos. Como hay una retracción del comercio internacional,
esto provoca, en el plano económico ya argentino, provoca una disminución en el ingreso de divisas. ¿Qué significa esto? Que bueno, al exportar bastante menos, y al exportar no solamente menos, sino con precios menores, ¿sí? La recaudación de divisas, es decir, de la moneda contante y sonante con la que se cobraban las exportaciones, ¿sí? Disminuye el ingreso de divisas al país. Y esto provoca un saldo negativo de la balanza comercial. ¿Qué significa esto? Que el país recauda mucho menos por lo que exporta y tiene que seguir de algún modo pagando lo que importa. Entonces esa diferencia claramente provoca un saldo negativo. Y sin divisas, es decir, sin la moneda contante de reconocimiento internacional, que en aquel momento era la libra esterlina, ¿sí? Sin divisas, entonces se complica importar bienes industriales, bienes manufacturados, ¿sí? Porque esos bienes manufacturados venían justamente de los países centrales, particularmente de Inglaterra. Así que claramente las consecuencias afectan al país en estos puntos que están señalados. Ahora, frente a esa situación de crisis, los gobiernos de esta década, me refiero al de Justo, me refiero al de Ortiz, ¿sí? Van a tomar medidas económicas, ¿sí? Nosotros hemos repasado la cuestión política, pero en el plano económico van a tomar medidas económicas. Y algunas de esas medidas económicas que se toman, claramente son medidas económicas en las que el Estado argentino va a tener que intervenir en la economía, cosa que claramente iba en contra de los principios liberales de la economía, ¿sí? Los principios liberales de la economía decían que el Estado debe tener una mínima o nula participación en las relaciones productivas comerciales, que todo lo resolvía el mercado. Bueno, el mercado justamente llevó las irregularidades del mercado, las crisis recurrentes del mercado capitalista justamente llevaron a esta situación de crisis económica del 30. Por lo tanto, hay un giro en los principios económicos y ahora es el Estado quien debe de algún modo intervenir para ordenar ese desquicio, ese descalabro económico que la crisis provocó. Esas políticas de intervención del Estado en la economía estaban claramente vinculadas con un grupo de políticas que en Estados Unidos se las conoce como las políticas keynesianas. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque justamente Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos de aquella década, toma estas ideas de intervención económica de justamente John Maynard Keynes, el economista inglés que propuso este programa económico de intervención para justamente resolver la crisis o al menos atenuarla. Por lo tanto, de allí viene entonces esta denominación para este conjunto de medidas en las cuales el Estado interviene en la economía. En Argentina estas medidas van a ser las que están allí punteadas, entre otras, ¿no? Se van a crear las juntas reguladoras, ¿sí? Son instituciones del Estado que se van a ocupar de comprar la carne, el algodón, los granos, la yerba mate. Es decir, va a haber una junta reguladora de carne, va a haber una junta reguladora de granos, una junta reguladora de algodón, de la yerba mate, ¿sí? ¿Y para qué sirven estas juntas reguladoras? Básicamente, estas juntas reguladoras son las que compran la producción de justamente de las producciones agrícolas, ¿sí? Directamente esta institución del Estado compra la producción de carne, de algodón, de grano, pero al comprar fija el precio de lo que se está comprando. Y al fijar el precio, fija un precio en el que supuestamente los productores no pierden. De este modo, el Estado se hacía cargo de las pérdidas que tenían los productores. ¿Por qué digo las pérdidas? Porque como el precio internacional de la carne, el precio internacional del grano, el precio internacional de la yerba mate había disminuido como consecuencia de la crisis, muchos de los productores, ¿sí? Producían la pérdida. Entonces, para evitar el quiebre masivo de estos productores, el Estado salía al rescate y compraba esta producción a través de las juntas reguladoras. Y al comprar esa producción, justamente fijaba el precio, ¿sí? Para evitar justamente la quiebra de estos productores. Y al fijar el precio, fijaba el precio del mercado, fijaba el precio de la carne, del algodón, de los granos, en el mercado interno, es decir, en el mercado local, en el mercado argentino. Y ese precio estaba desprendido, ¿sí?, del precio internacional de la carne, de los granos, de la yerba mate.
Así que el Estado tenía allí una herramienta para justamente regular el precio de lo que se consumía acá y diferenciarlo de lo que del valor internacional de esos productos. Otra herramienta que se va a aplicar durante estos años va a ser el de control de cambios, ¿sí? Esto apela justamente a que el Estado va a tener cada vez mayor intervención al momento de definir el valor de la moneda de cambio internacional, es decir, el valor del oro, el valor de la plata y el valor de la libra esterlina. En la actualidad sería el valor del dólar, ¿sí? El Estado va a dotarse de herramientas entonces para de algún modo intentar poner el precio de esta moneda internacional. ¿Sí? Y eso lo va a hacer mediante la creación del Banco Central. ¿Sí? El Banco Central es una institución que se crea durante este periodo de crisis, ¿sí? Se crea en el año 1935. ¿Sí? El Banco Central, podríamos decirlo de algún modo, es el banco de bancos, porque es el banco que controla, regula el funcionamiento de los bancos privados. ¿Sí? Obviamente es un banco central que responde, es una institución del Estado. Por lo tanto, el Estado pone las reglas de juego del sistema financiero y bancario nacional, en el cual muchos de sus protagonistas son bancos privados. Entonces, a través del Banco Central, de algún modo se intenta regular el funcionamiento del sistema bancario argentino. Y a través de esa regulación, intentar también determinar el precio de esa moneda extranjera, que es la que se utiliza para la compra de productos importados. También se toma la medida de la reforma impositiva, ¿sí? Nuevos impuestos, especialmente nuevos impuestos a las importaciones. Claro, el Estado tiene que de algún modo recaudar dinero, no lo puede hacer en el mercado interno porque el mercado interno está deprimido por la crisis económica, por lo tanto, de algún modo intenta recaudar dinero cargando aranceles impositivos a los productos que se importaban, es decir, a los que llegaban de otros países. Si bien estas medidas son de intervención del Estado sobre la economía, lo importante no solamente es conocer cuáles son estas medidas, sino en todo caso a quiénes estaban dirigidas estas medidas, o sea, los resultados de estas medidas, a quiénes beneficiaban o a quiénes protegían, ¿sí? Bueno, durante esta década, estas herramientas se utilizaron para de algún modo sostener o mantener a los grupos terratenientes, a los grupos a los sectores agrícolas, exportadores, que estaban duramente afectados por la crisis del modelo agroexportador. ¿Sí? Entonces la idea de estas herramientas de intervención que el Estado ensaya son justamente para proteger a esos sectores. Y no solamente se tomaron estas medidas, ¿sí? de intervención, sino que también se tomaron otras medidas un tanto más, todavía aún más cuestionables, si se quiere. ¿Sí? Y esas medidas todavía aún más cuestionables van a ser estos acuerdos comerciales que se van a firmar entre la Argentina, entre el gobierno argentino y el gobierno de Inglaterra. ¿Sí? Medidas de acuerdos comerciales que van a generar fuertes críticas a los gobiernos de estas décadas, particularmente al gobierno de Justo, al que hace un momento nos referimos. ¿Sí? ¿Por qué el gobierno de Justo? Porque justamente mientras Justo era presidente, su vicepresidente, Julio Argentino Roca, hijo, se ocupó de acordar, de firmar un acuerdo comercial con Inglaterra. Ese acuerdo comercial es muy conocido, ¿sí? Es conocido por su nombre como el acuerdo comercial, el pacto Roca-Runciman, ¿sí? Roca por el vicepresidente argentino y Runciman por el delegado comercial inglés, ¿sí? con Argentina. Así que uno representante del gobierno argentino, el otro representante del gobierno británico. Ese acuerdo se firma en mayo de 1933, ¿sí? Y es un acuerdo comercial en el que claramente los beneficios de ese acuerdo son muy desiguales, porque prácticamente hay una entrega de la soberanía comercial argentina a Inglaterra. ¿Por qué decimos que hay una entrega? Porque el pacto comercial incluía, o estaba referido especialmente a la compra de carne. Les comento,
el modelo exportador está en crisis. Por lo tanto, las exportaciones agrícolas ganaderas están también alcanzadas por esta crisis. Había una suerte de desesperación por, de algún modo, mantener la cuota de exportación que Argentina tenía con Inglaterra. Esta desesperación la tenía Argentina, no Inglaterra. ¿Por qué no Inglaterra? Porque Inglaterra podía proveerse de la carne en cualquier otro país productor de carne. Y para eso tenía varios países donde proveerse de carne Inglaterra. Inglaterra tenía los países de la comunidad del Commonwealth. El Commonwealth era una comunidad comercial, ¿sí?, que mantenía Inglaterra con sus colonias británicas. Era un acuerdo comercial que mantenía Inglaterra con Canadá, por ejemplo, que mantenía Inglaterra con Australia, con Nueva Zelanda, que eran sus colonias. Por lo tanto, ese acuerdo comercial que Inglaterra tenía con sus propias colonias le permitía a Inglaterra proveerse de carne en diferentes mercados, el mercado canadiense, el australiano. Bueno, Argentina, frente al Commonwealth, no tenía chances, o muy pocas las tenía, de que Inglaterra le comprase carne. Entonces, por eso es que Roca, el enviado del gobierno argentino, firma con Runciman este tratado tan desventajoso, ¿no? Porque Inglaterra, a partir de este tratado, el pacto Roca-Runciman, se compromete a comprar la carne argentina solo si el precio de la carne argentina era menor al que le ofrecían Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Esas eran las condiciones. La otra condición del pacto Roca-Runciman es que las exportaciones de carne argentina se iban a realizar a través de frigoríficos ingleses instalados en Argentina. Es decir que el escaso valor agregado que se le hacía a la carne y que la hacían los frigoríficos, no lo iban a hacer frigoríficos argentinos, sino que lo iban a hacer frigoríficos ingleses. Es decir que los frigoríficos ingleses tomaban la carne del productor, la faenaban, la congelaban, hacían los cortes y lo exportaban. ¿Se entiende? Así que la exportación se hacía a través de frigoríficos ingleses, con precios que ponían los propios ingleses, siempre que sean precios menores a los que podían obtener en otras partes del mundo. Además, junto con este tratado, o como parte de este tratado, Argentina le entregaba, le concedía, o realizaba la concesión de la explotación económica de los transportes urbanos de colectivos en Buenos Aires. Es decir, que una empresa inglesa se iba a ocupar de administrar a las empresas de colectivos que realizaban el transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires. Este pacto, que tenía un articulado muy desventajoso para los intereses argentinos y que solamente beneficiaba a un mínimo sector de los productores de carne, ¿sí?, que estaban involucrados en este pacto, en gran parte este articulado se mantuvo en forma secreta, hasta que una comisión investigadora sacó a la luz justamente el articulado de este pacto. Esa comisión investigadora estuvo a cargo de Lisandro Latorre. Lisandro Latorre, si lo recuerdan hace un momento, lo hemos mencionado como candidato a presidente, ¿sí? Lisandro Latorre, candidato a presidente del Partido Demócrata Progresista, ¿sí? Él es quien realizó justamente condujo esta comisión investigadora y sacó a la luz el articulado tan desventajoso que tenía para los intereses comerciales y económicos de Argentina. Justamente por haber hecho esta investigación, se genera un debate muy intenso en el Senado de la Nación, ¿sí? Y en ese debate muy intenso, en el cual el senador Lisandro Latorre apunta como responsable de esta firma del tratado al propio vicepresidente, pero también involucra en esta firma del tratado al ministro de Agricultura, ¿sí? Como parte de esa discusión tan acalorada que se realiza en el Senado de la Nación, se produce una serie de empujones y golpes, en las cuales también se produce disparos dentro del recinto del Senado, y allí como parte para un senador que acompañaba a la investigación realizada por Lisandro Latorre, que es el senador Bordaberry. Así que un senador es asesinado en el propio recinto del Senado de la Nación Argentina, ¿sí? A ese punto llegó entonces las consecuencias de este pacto, por lo menos en su fase investigativa, ¿sí?, en su fase política, ¿sí? Así que a partir de allí salió a la luz todo el entramado que había involucrado la firma y las concesiones que el Estado argentino le hacía a Inglaterra.
Y lo que están viendo en pantalla es justamente un fragmento del discurso que pronunció Roca en ocasión de la firma del pacto Roca-Russman, en la que claramente se advierte la sumisión económica, ¿sí?, que Argentina tenía respecto de Inglaterra, ¿sí? Dice, Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Es decir, que comercialmente los propios gobernantes de Argentina consideran que Argentina era parte del Imperio Británico, ¿sí? Otro que también involucrado en la firma del tratado dice, la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Es decir, no había ningún tipo de ocultamiento respecto de esta sumisión y dependencia económica que las autoridades políticas del país tenían respecto de Inglaterra y del comercio que se mantenía con el país. Bien, esto por un lado entonces, el aspecto económico con la serie de medidas de intervención que se realizan a partir de la grave crisis que se atraviesa durante la década del 30. Es decir, que podemos mencionar una serie de herramientas de intervención económica nuevas que se ensayan en la década del 30, pero sumada a ellas también estos acuerdos comerciales tan fraudulentos y tan desventajosos que se firman también durante la década del 30. En líneas generales podemos decir que estas medidas, estas herramientas y estos pactos comerciales estaban dirigidos a mantener de algún modo vivo al modelo agroexportador. El modelo agroexportador estaba muy resentido por las consecuencias de la crisis económica y se intentaba a través de estas medidas mantenerlo vivo, sostenerlo hasta que pase justamente esta crisis que por el momento, para ese momento, no tenía todavía una etapa o síntomas de que la crisis se esté superando, ¿sí? O sea que mientras esto ocurría, también se iba generando alternativamente un nuevo modelo económico. Y digo un nuevo modelo económico porque se intentaba mantener vivo el modelo exportador, pese a la crisis económica internacional, pero al mismo tiempo se iba generando un nuevo modelo económico acá en el país, pero también en Latinoamérica con mayor o menor intensidad. Y ese nuevo modelo económico tiene como iniciales esto que está acá en pantalla, que es el nuevo modelo económico de la ICI, ¿sí? ¿Y qué significa esto de la ICI? Bueno, significa el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones. No sé si este tema creo que ya lo comentaron en alguna clase anterior, me avisan si es así. Este modelo económico está basado en una teoría económica que sostiene que los países deben, por todos los medios posibles, tomar la materia prima que la producen y transformarla, ¿sí? Es decir, generar un circuito productivo de orden industrial que tome la materia prima, la transforme, ¿sí? Y de ese modo evitar adquirir productos que vengan manufacturados de otros países. Es decir, como lo dice el título, generar industrias para sustituir o reemplazar los productos que se importaban, ¿sí? Esa era la idea o la premisa de este modelo agroexportador, ¿sí? La idea es que si este modelo, el de la ICI, se practica, efectivamente, se reducen al mínimo, no desaparecen, pero al menos se reducen la dependencia económica que tienen países que se dedican únicamente a la producción de materia prima, ¿sí? Y esta dependencia económica se reduciría al mínimo porque estos países no solamente producirían la materia prima, sino que además la transformarían con propias industrias. Es decir que la idea es generar un conjunto, ¿sí?, de actividades industriales que den origen a lo que se llamó la industria argentina. Así que acá estamos viendo, ¿sí?, el origen de la llamada industria argentina a partir de estos años de crisis económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo exportador que venía funcionando muy bien, ahora de repente está afectado por la crisis, por lo tanto hay que buscar un modelo económico alternativo, y ese modelo económico alternativo es el de la ICI. Como las materias primas se exportan poco y a bajo precio, entonces la idea es justamente industrializar esa materia prima que se produce en el país, con el fin de evitar comprar productos manufacturados que vengan desde otros países, ¿sí? Con ese fin, los gobiernos, como vimos recién, van a, por ejemplo,
reducir los impuestos industriales, es decir, reducir los impuestos que la industria paga para de ese modo alentar entonces la producción industrial, y al mismo tiempo van a subir los aranceles de los productos importados. De ese modo generar un microclima económico que auspicie, aliente la generación de estos ensayos industriales. Al principio esta actividad industrial es obviamente es mínima, y es una industria que en estos primeros años, durante la década del 30, es una industria que se genera a partir de inversiones que hacen los que ya tenían algunos talleres, los que ya tenían alguna pequeñísima actividad artesanal, mecanizada, bueno, ahora invierten un tanto más para justamente dar origen a estos pequeños talleres industriales, ¿sí? También los aportes para generar este modelo económico van a llegar de productores agrícolas que tienen algún dinero que ahora pueden destinar, no a la producción agrícola porque está resentida, pero entonces sí lo destinan entonces a invertir en actividades de orden industrial. Esta actividad industrial, entonces, de estos primeros años de la década del 30, es una actividad industrial que se genera a partir de esfuerzos, podríamos decir, espontáneos, ¿sí? A partir de que la crisis económica es tan aguda en el ámbito agroexportador que entonces hay que buscar nuevos ámbitos donde invertir y ganar. Y esos nuevos ámbitos justamente generando estas pequeñas industrias. Estas industrias van a generar industrias, van a generar una producción textil, van a generar producción de muebles, van a generar producción de metalmecánica, van a generar producción de calzado, van a generar producción de alimentos envasados, ¿sí? Es decir, una serie de industrias que producen productos de consumo masivo, ¿sí? Una serie de industrias que no demandan gran inversión tecnológica, ¿sí? Y que sí demandan mucha mano de obra, ¿sí? Entonces, esta industria, que como repaso, producción textil, producción de calzados, producción de muebles, producción de metalmecánica, producción de electrodomésticos, es la llamada industria liviana o industria de consumo masivo, porque lo que se produce inmediatamente se vende, ¿sí? Porque son productos de primera necesidad o de consumo inmediato o masivo. Por lo tanto, estas industrias van a empezar a florecer, ¿sí? Y muchas de ellas se van a instalar muy cerca de las grandes ciudades, porque justamente allí está el mercado de consumo. Por lo tanto, se va a empezar a advertir que en torno a la capital federal, en torno a Buenos Aires, ¿sí? Van a empezar a surgir un conglomerado de industrias. Algunos son talleres industriales, otros son industrias medianas, algunas pocas son industrias realmente grandes, pero se genera entonces un cordón, un aglomerado de industrias en torno a Buenos Aires. Esta producción industrial, como dije hace un momento, es con escasa tecnología o tecnología muy básica y demanda mucha mano de obra, ¿sí? Justamente para la elaboración de estos productos. Acá estamos viendo cómo sería este circuito en el que funciona la industria, el modelo de la industrialización, ¿sí? Modelo de sustitución e importaciones, sustituyendo lo que se provenía del exterior, produciendo justamente a través de la industria nacional y garantizando el consumo de esos productos en el país. Eso es muy importante. Lo que producía este conglomerado de pequeñas y medianas industrias se va a consumir dentro del propio país. Es producción industrial para consumo interno, ¿sí? No se exporta, ¿sí? Porque recordemos, el mercado internacional está retraído, por lo tanto es producción industrial para consumo propio dentro del propio país. Les decía hace un momento entonces que estas industrias se van a situar en lugares próximos, ¿sí? A Buenos Aires, que era el mercado, por la población que tenía, el mercado de mayor consumo. Esto va a provocar también un proceso de migración, no nuevo, pero sí ahora se hace más intenso, que es el proceso de migraciones internas, ¿sí? Llamamos migraciones internas justamente al traslado de personas, ¿sí? Que desde el campo, desde la ruralidad, van a trasladarse hacia las ciudades, ¿sí? En el caso de Argentina, como vemos en el mapa, es un traslado de personas que va desde
las provincias del interior se trasladan contingentes de personas hacia Buenos Aires, ¿sí? Y este traslado obedece a varios factores. Primero, como venimos diciendo, la producción agrícola ganadera ha disminuido, por lo tanto, muchos de los trabajadores rurales están quedando desempleados, por lo tanto se van a trasladar desde sus lugares de origen hacia Buenos Aires, ¿sí? Ese es uno de los factores. El otro de los factores es justamente lo que dijimos hace un momento, se advierte un crecimiento de este conglomerado industrial que cada vez demanda mayor mano de obra, por lo tanto, la intención es que este traslado de personas justamente se realice hacia Buenos Aires, para justamente estas personas poder encontrar trabajo en esa incipiente industria nacional que crece a partir de estos talleres y pequeñas y medianas industrias. Este traslado se hace cada vez más intensivo, o se empieza a manifestar de modo más intensivo en la década del 30, pero se va a profundizar en las décadas siguientes, en la del 40, el 50 y hasta la década del 80-90, y también casi que lo encontramos en la actualidad, ¿no? Quizás no con la intensidad, pero sí hay movimiento poblacional desde el interior hacia las principales ciudades del país, en este caso Buenos Aires. Pero también hubo un traslado de población desde el interior de las provincias hacia sus propias capitales provinciales. Así también se produce una migración entonces de población rural hacia ámbitos urbanos. Esto va a provocar que Argentina en estos años claramente se convierta en un país con mayor porcentaje de urbanización que ruralidad. Es decir, hay mayor población viviendo en ámbitos urbanos que en ámbitos rurales a partir de la década del 30, cuando se produce esta denominada migración interna. Lo que estamos viendo son algunos de los efectos que esta migración interna produce. Bueno, simplemente para tomar algunos efectos que están allí proyectados, el tema de que el problema de la urbanización. Estas ciudades que empiezan a recibir cada vez contingentes mayores de personas que vienen del campo o de las provincias del interior a estas ciudades, genera un problema de urbanización, porque estas personas que llegan del campo a la ciudad llegan con escasos recursos económicos para vivir, para adquirir una casa o en alquiler, o siquiera para vivir en conventillos. Por lo tanto, estos sectores sociales nuevos que llegan a la ciudad se van a ir ubicando justamente en los márgenes de estas ciudades, ¿sí? Por lo tanto, van a empezar a ser visibles en los márgenes de estas ciudades las llamadas villas miserias, ¿sí? Entonces, en torno a la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad de estilo europeo, con paseos, parques, grandes avenidas, bueno, en el entorno, en el contorno de esa ciudad tan europea, empieza a hacerse visible entonces una creciente urbanización precaria que se denominan las villas miserias, ¿sí? Estas villas miserias cada vez tienen mayor cantidad de población y hacen visible una situación de pobreza extrema que claramente contrasta con los niveles económicos y arquitectónicos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pero esta situación de crecimiento de villas miserias va a dar origen a lo que décadas después se va a llamar el conurbano bonaerense, ¿sí? Y estas villas miserias se instalan entonces en los márgenes de las ciudades y también se instalan en torno a las fábricas que hemos mencionado hace un momento, que empiezan a surgir a partir de este modelo, el de la ICI, y que estas fábricas toman justamente como mano de obra a esta población migrante interna que llega a instalarse en estas ciudades. Por lo tanto, tenemos un conurbano en crecimiento, en el caso de Buenos Aires, pero también se observa un conurbano en crecimiento en el caso de Rosario, en el caso de Córdoba, y en menor medida en las capitales de provincia, donde también se advierte entonces la llegada de personas del campo a la ciudad. A esto hay que agregar que también se empieza a hacer notorio la migración de países limítrofes, ¿sí? La migración paraguaya, la migración boliviana, empieza a hacerse más notorio también durante estas décadas, porque también en esos países la crisis económica generó una expulsión masiva de personas hacia sus propias capitales, pero también cruzando la frontera y llegando a la Argentina entonces desde los países limítrofes. Para ir cerrando,
Acá, cuando ya tengan el PowerPoint y lo puedan descargar, van a poder observar en mayor detalle a ver si puedo agrandar la imagen. Van a poder observar en mayor detalle los circuitos migratorios de estos que llamamos migración interna. Las migraciones internas no son un proceso nuevo, ¿sí? Son procesos que ya se vienen realizando desde el siglo XIX. Simplemente, en todo caso, lo que sí es nuevo es la dirección que toman estas migraciones internas, esta vez dirigiéndose a las principales ciudades, particularmente hacia Buenos Aires o las ciudades que están en proceso de crecimiento, como son las ciudades del litoral, ¿sí? Atlántico. Así que, en todo caso, el proceso no es nuevo, en todo caso lo que sí es nuevo es la dirección que toman y la intensidad que toman, ¿sí? Si ustedes repasan después esta secuencia de mapas, van a poder justamente advertir la dirección de las migraciones internas y las cantidades que van creciendo década a década, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta. Y, como dijimos hace un momento, una imagen de un periódico que refleja justamente este asentamiento precario que empiezan a hacerse visible en las principales ciudades, o en torno a ellas, mejor dicho, que son las llamadas villas miserias. Bien, entonces hay un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que genera una incipiente actividad industrial que se manifiesta en esta serie de industrias denominadas en su conjunto como industria liviana o industria de consumo masivo, ¿sí? Y que estas industrias se instalan entonces en los contornos de las ciudades más grandes, porque allí justamente está su principal mercado consumidor, que también de algún modo genera o provoca la llegada de esta migración interna que desde las provincias llegan a las principales ciudades. Y buscan en esta creciente o incipiente actividad industrial empleo, ¿sí? Para justamente poder sobrellevar la dura situación de crisis económica en la que se vive. Entonces, tuvimos proceso de industrialización por sustitución de importaciones y asociado a ello el proceso de migración interna. Bien. No sé si hay algo que quieran agregar, comentar, seguramente habrá opiniones, consultas. Bueno, yo por lo pronto voy finalizando con la grabación. Y si hay algo que quieran comentar.